Cordial saludo, docente Bernardo. Nos presentamos mi compañera Paula Montealegre y quien le habla María Fernanda Rocha. Nosotros decidimos elegir entre los organismos de cooperación internacional en la Organización de las Naciones Unidas, conocida como ONU por sus siglas, y vamos a enfocar, a tomar aspectos relevantes en la trayectoria, como para hacer especie de una línea del tiempo sobre el papel de la ONU en Colombia y digamos que los hechos históricos que han marcado la participación de la ONU aquí en Colombia. Y vamos a hacer un abordaje en especial, que es a donde se quiere enfocar nuestro video, nuestra presentación, en relación al papel de la ONU y su participación dentro del proceso de la firma y de la consecución de la paz del tratado que se hizo Colombia con las FARC. Bueno, con respecto a al primer aspecto que sería la historia, la ONU fue creada en 1945 como reemplazo de la disuelta Sociedad de Naciones después de haber fracasado en su tarea por mantener la paz mundial y evitar nuevos conflictos internacionales. Aunque está precedida por esta, la Organización de las Naciones Unidas y la Sociedad de Naciones mantienen ciertas diferencias en estructura y organización. Ahora bien, el papel de la ONU en Colombia. Colombia es miembro fundador de las Naciones Unidas y desde su admisión el 5 de noviembre de 1945 ha protagonizado importantes papeles dentro del sistema. Desde valiosos aportes en la redacción y firma de la Carta de la ONU hasta el envío de tropas a diferentes sitios del mundo como el Estado miembro Colombia, siempre ha estado atenta a las demandas de la organización y su participación ha sido reconocida a nivel internacional. Es por ello que las Naciones Unidas continúan brindando un apoyo al gobierno colombiano en múltiples áreas relacionadas con el desarrollo social, político y económico. Para tal fin, son varias las entidades de las Naciones Unidas que desde su fundación han estado y siguen estando presentes en el país. La ONU en Colombia. La Organización Panamericana de la Salud u Organización Mundial de Salud, OPS, OMS, llega en diciembre de 1945, el Banco Mundial en 1962, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en 1963, el Programa Mundial de Alimentos en 1969, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Fondo de Población de las Naciones Unidas en 1974, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en 1977, el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas en 1985 y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial en 1991. Fechas claves. En 1945, Colombia partícipe de la ONU, los representantes de 50 estados, entre ellos Colombia, se reunieron en San Francisco para suscribir la Carta Constructiva de las Naciones Unidas, uno de los documentos trascendentales de la historia de la humanidad. En este mismo año, Colombia firma la Carta y la delegación colombiana, integrada por Alberto Lleras Camargo, quien la presidió, Eduardo Zuleta Ángel, Alberto González Fernández, Jesús María Yepes y Silvio Villegas, cuyas firmas aparecen en la carta, jugó un papel importante en las deliberaciones y en algunos asuntos trascendentales en la impresión de su sello. De 1946 a 1947, Eduardo Zuleta, el doctor,
Presidió el comité preparatorio del primer periodo de sesiones de la Asamblea General. De 1947 a 1948, Colombia en el Consejo de Seguridad. Colombia hace parte del Consejo de Seguridad, donde se presentaron los asuntos de la independencia de Indonesia frente a Holanda y de discriminación en Sudáfrica. Ante ellos, el representante de Colombia, Alfonso López Pumarejo, tomó posiciones claras y democráticas. En 1950, UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, cuenta con su sede oficial en Colombia. En 1958, en 1954, la ONU, con la CINU, se procede de la llegada oficial de la ONU al país junto al Centro de la Información de las Naciones Unidas. En 1978, Indalecio Leivano Aguirre, el doctor, fue elegido presidente del periodo de sesiones de la Asamblea General. En 1992, Augusto Ramírez Ocampo fue el promotor de los derechos humanos y estuvo a cargo de la operación de las Naciones Unidas para El Salvador. Ahora continúa. De las Naciones Unidas. Estas funciones, digamos que son de carácter general y aplican sin importar el país donde ellas se encuentren, pero en estas hacemos una parte especial porque son las que van a ser el objeto de intervención en el proceso de paz. Entonces, digamos que tiene cuatro funciones principales que son la participación en eventos internacionales, el control de arme y desarme, promover la paz y los derechos humanos. En cuanto a los eventos internacionales, la ONU tiene como objetivo colaborar, por ejemplo, en el cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas y sensibilizar a la población de las naciones sobre temas como temas de tipo cultural y humanitarios relacionados con los derechos de los ciudadanos. Un ejemplo de esto es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. El control de armas y desarmes, estas funciones es importante y crucial en el objeto de la investigación que nosotros hicimos, porque digamos que en este sentido, la agenda de la ONU está enfocada al desarme y a la seguridad nacional. Entonces, para esto, el control, y es importante, un sistema de regulación de armamentos, el cual tiene como objetivo disminuir los ingresos destinados a la fabricación de armamentos, de armas nucleares, y así también prohíbe a los países para que de manera de esto que haya un orden y no se vulneren los derechos ni se convierta de pronto desencadene en una guerra, los ensayos nucleares, la creación de armas químicas, la proliferación de armas nucleares y el establecimiento de zonas libres para probar y ensayar este tipo de armas nucleares. La promoción de la paz, en donde las Naciones Unidas, también conocida como cascos azules, pues están ubicados en diferentes partes del mundo para disuadir cualquier tipo de conflicto y así mantener la paz. El tema de los derechos humanos, digamos que es la razón de ser de la ONU, pues en ella, para ella son fundamental a raíz de la crisis de la guerra que hubo la Segunda Guerra Mundial, en donde la barbarie y el genocidio pues dejaron mucha vulneración de estos derechos humanos. Entonces, a raíz de esto, la ONU impone a todos sus miembros participantes garantizar el respeto universal por los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos. En este sentido, mi compañera hacía un recuento de las fechas y de los hitos importantes históricamente con participación de la ONU en Colombia y hemos llegado al punto en donde queremos enfocar nuestro video, que es a la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la FARC que se dio en el 2016. Este acuerdo final fue celebrado el 24 de septiembre del 2016 y la solicitud
nacional del gobierno y de la FARC a la ONU fue conformar una segunda misión política con responsabilidades diferentes a la primera, porque digamos que en esta primera etapa la ONU ocupaba un papel, el cual para el Estado colombiano hacía desdibujar sus capacidades y su, digamos, su primacía sobre él es el actor clave en este proceso. Entonces, por ende, ellos convocaron a una firma en donde el papel de la ONU fuera diferente y fue firmado por ambas partes el 24 de noviembre del 2016. Teniendo en cuenta, pues, todo esto que venimos hablando, pudimos analizar que el modelo de participación de la ONU en Colombia se puede dar de dos tipos y se puede dar uno en cuanto a la apropiación local y otro con miras desde el contexto internacional. Entonces, digamos que el modelo de apropiación local en torno pues a lo más idóneo y apto para la construcción de la paz y del cese al fuego, es pertinente analizarlo, que pues se encontró que en la investigación que realizamos, vi que Colombia presentaba una fuerte resistencia a aceptar la intervención internacional, perdón, debido a que muchos años se vio estigmatizado y el país cargó con el estigma de que se consideraba como un estado fallido ante los ojos del mundo. Entonces, esta idea resultó realmente ofensiva para el país al dejar participar a la ONU en un papel diferente al que se firmó en ese segundo acuerdo del cual les hablaba. Desde el primer momento, digamos que las condiciones fueron claras para ese acuerdo que se firmó en noviembre, en donde el papel de la ONU, según los actores principales, que eran la FARC y Colombia, dejaron claras de que ellos eran los protagonistas de su propio proceso de paz. Y aunque era necesario que hubiese un tercero en esta relación multilateral, y como mediador, como veedor y también pues como garante a nivel internacional de que el proceso se diera de acuerdo a las normas internacionales y de manera transparente, equitativa y justa, eh, el tema de que la ONU se debía estar identificada como su rol de apoyar y verificar las medidas alcanzadas en el acuerdo, siempre bajo la premisa del respeto de la soberanía del Estado colombiano y de las instituciones internamente, así como respetar los aspectos culturales y los actores internos colombianos, refiriéndose con esto a las instituciones públicas del país que estaban apoyando y al esquema que se construyó en general alrededor de el proceso de paz. Bueno, ahora bien, en cuanto a los principios y normas que se acordaron y se implementaron por la comunidad internacional, las Naciones Unidas se emergió como actor protagonista en el despliegue internacional de operaciones de construcción de la paz, basadas principalmente pues, en un paradigma liberal en cuanto a un modelo caracterizado por la defensa y la promoción de todas las normas y los valores liberales, así como también por los valores de democracia, economía de mercado abierto, institucionalización, entre otros. También intervino en La Habana desde el 2015, año en que tanto el gobierno como el grupo guerrillero de la FARC solicitaron su participación en la mesa donde se llevaron a cabo pues todas estas negociaciones decisivas previos al acuerdo final, firmado finalmente en noviembre de 2016, organizando misiones políticas. Asimismo, para abarcar las fortalezas que ha tenido a lo largo del proceso, las Naciones Unidas habría pasado a tener un verdadero rol de constructor, sino en ser un facilitador de este nuevo modelo de intervención, el cual se denomina consolidación participativa de la paz, mediante la cual los actores internacionales se limitan a promover, apuntar y cuando proceda facilitar procesos de diálogo nacional y de creación de un consenso en procesos frágiles y posteriores al conflicto.
Otra de las fortalezas se ve en las áreas de seguridad y protección de los derechos humanos desde el modelo que mantiene su identidad. Por último, otra de sus fortalezas es la intervención que ha sido continua y de manera creciente ha mostrado su intensidad y un gran interés en las causas, desarrollo y consecuencias del conflicto, que se ha visto reflejado directamente pues en las ayudas técnicas y financieras destinadas hacia los ámbitos sociales, los políticos y los económicos, así como hacia la atención de la población desplazada. Bueno, mi compañera tocaba el tema de las fortalezas alrededor de, pues, de la adopción de este modelo con mira en aras del tema internacional. Yo voy a tocar el tema de las falencias y es que, pues, en la investigación realizada, este modelo se vio criticado, digamos, que la intervención de la ONU por implementar una fórmula única y generalizada que no tiene en cuenta la situación post-conflicto de cada estado en particular. La fragilidad y la debilidad de sus estructuras políticas, así como institucionales y socioeconómicas. También es una falencia que se evidenció el modelo liberal en países con problemas económicos y políticos muy arraigados. Entonces, los objetivos de paz planteados hasta ese momento no se lograron a cabalidad. Asimismo, el querer de pronto adaptar un solo modelo internacional a, digamos, sin conocer estructuralmente los problemas preexistentes en cada estado y las necesidades del posconflicto, así las, como que las complejidades específicas de cada país de destino. Entonces, esto desencadenó que el modelo se catalogara o se encasillara de una manera etnocentrista, es decir, bastante estandarizada a nivel cultural para ser un modelo que pudiera mantener una flexibilidad de adaptación a cada estado donde decidiera pues implementarse. También se dice que este modelo pues se centra únicamente en el tema de la reconstrucción de infraestructuras físicas, políticas y económicas, pero es importante resaltar que después de un periodo de conflicto tan largo como el que tuvo Colombia por más de 50 años, la ausencia de confianza en las instituciones, en la resocialización de los excombatientes, pues crea una división social en todas las índoles, en todas las estructuras, en todas las clases sociales, que es muy difícil luchar. Entonces, de pronto, enfocarse simplemente en este tipo de aspectos dejaba a un lado ese tema social, ese tema pues ya de tipo más cultural, que las sociedades estaban enfrentando, la sociedad colombiana estaba enfrentando después del conflicto armado. El modelo de las Naciones Unidas, pues también se habla que llegó a un país que venía debilitado no solamente por el conflicto, sino también por fuerte presencia de corrupción, en donde este conflicto se hizo permeable en todas las instituciones, demostrando pues la incapacidad de competir, por ejemplo, en el tema económico en un mercado internacional en igualdad de condiciones que otros países, convirtiéndose entonces esto en una ventaja y desdibujando pues y dejando en cartas más abiertas el tema de la vulnerabilidad social y de las brechas sociales y económicas que a nivel interno el país ya estaba manejando. Entonces, el implementar cuando se habla de una primera, cuando hablamos de una primera fase o de un primer papel que tenía la ONU, es que hacemos la identificación de estas falencias, porque el papel que ella llegó a cumplir, o sea, dejó al descubierto que su modelo y su participación no era adaptable un mismo modelo único internacional
al caso del Estado colombiano, sino que lejos de esto, de construir, por ejemplo, la paz y ambientes donde se promoviera la paz, aumentaron la desigualdad, la inseguridad y la posibilidad de recaídas en el conflicto. Otra de las limitaciones de este modelo de tipo internacional es que se encuentra potencialmente desestabilizador, pues puede llegar a tener una intervención industrial, internacional, en tanto que no pueda ser neutral y sembrar la percepción de que pueda parcializarse, aumentando así la conflictividad. Bueno, digamos que en síntesis el acuerdo final tiene unos puntos claves que se deben llevar a cabo para el acompañamiento internacional, que fue lo que se firmó en este segundo acuerdo, lo que se le solicitó ya a la ONU, pues habiendo hecho la prueba piloto de ver que aquel modelo no funcionaba, y es que el acompañamiento internacional se debe limitar únicamente a realizar tareas de apoyo a los esfuerzos de Colombia para lograr con éxito la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, respetando y acogiendo en todo caso el principio de soberanía y de la primacía de la toma de decisiones del Estado colombiano respecto a los acuerdos implementados. El acuerdo también hace un especial llamado al respeto, pues, de la soberanía de los pueblos étnicos de Colombia, los cuales deben tener un control sobre los acontecimientos que le afectan a ellos y a sus tierras y territorios, teniendo en cuenta que son, digamos que las poblaciones más afectadas por las zonas en que se encuentran ubicadas y durante las que permaneció asentado mucho tiempo el grupo terrorista para el conflicto, armándose y, por ejemplo, minando los campos y obligando a desapariciones forzosas. Entonces, así piden especial atención a esto con el fin de que se atienda al tema de la restitución de las tierras y de los recursos, manteniendo las instituciones culturales y sus tradiciones, digamos, sin tocarlas y sin hacer una intervención de tipo internacional. Bueno, complementando lo que mi compañera decía, en el caso colombiano, pues se muestra un claro ejemplo del cambio que ha tenido el modelo de la actuación de las Naciones Unidas en cuanto a la construcción de la paz posbélica, ya que ha sido un modelo que encajaría con el propuesto por la teoría crítica en el que la organización desempeña un papel no tanto como constructor, sino más bien como facilitador del proceso de paz y que permite observar los grandes logros que pueden alcanzarse a partir de la colaboración de las Naciones Unidas y los actores locales. Bueno, para apoyar pues, la investigación que nosotros realizamos, hay una entrevista, aquí se ven los participantes de esta entrevista, no la colocamos por cuestiones de tiempo porque dura casi una hora, pero en esta entrevista hacen como un balance de resultados, esta persona que trabaja con la ONU alrededor de cómo se ha dado ese proceso de restitución de tierras y ese proceso de vinculación y de resocialización de esas personas guerrilleras a la vida social y cómo ha quedado el Estado, digamos, qué posición ha tomado el Estado en relación a este tema. Por ejemplo, en esta entrevista se habla de que, digamos, que muchos territorios que habían sido netamente origen y lugar de conflicto o muchos pueblos que habían sido obligados en su mayoría a desplazamiento forzoso, hoy en día están siendo explotados el turismo y que se analiza que gran parte de la vocación de los guerrilleros es ser agricultores, porque muchos de estos venían de familias campesinas. Entonces, en los procesos de resocialización, se les preguntaba y se les decía que a qué actividad económica ellos querían apostarle e impulsar
y la mayoría en su caso mencionaban que eran de tipo agrícola. Entonces, muchos de estos territorios son con el tema de la siembra de café, también son territorios de tipo turístico, en los que digamos que se trata de promover la visita internacional, pero al mismo tiempo digamos que es un choque que se está haciendo porque recuperar la confianza, como les comentaba anteriormente, en una institucionalidad del país que ha sido por muchos años penetrada y afectada por el tema del conflicto, es complejo también para incluir a las personas a vivir en estos territorios en los que, de cierto modo y a pesar del rezago de la violencia, son territorios que están siendo sostenibles porque se abastecen de cultivos como el café, del turismo, como ya lo había mencionado, de las flores. Entonces, digamos que la ONU en este balance apuesta a que muchos de estos municipios, incluso el gobierno ha intentado impulsar planes de construcción de escuelas a donde van los hijos de estos guerrilleros y de la población, que mucha población que había sido desplazada por el conflicto y por la violencia, han llegado nuevamente a habitar esta zona. Pero asimismo, a pesar de, pues, de todas estas, digamos, de todo este balance positivo que la ONU expresa en su calidad de deudor, de garante, pues también hay aspectos negativos que son, digamos, la otra cara de la moneda que mi compañera Paula les va a poder mencionar. Bueno, en esta entrevista, el director de la verificación de la misión de la ONU, en este caso que es Raúl Rosende, nos explica un poco que el papel de la ONU en cuanto a este proceso de paz se divide directamente en cuatro niveles. Estos niveles, pues el primero es el económico, que es el que ha venido tratando mi compañera en cuanto al turismo, eh, la agricultura. El otro nivel es la política, la reubicación de cargos políticos para ciertas personas que se han desmovilizado de las FARC. El tercer nivel es el jurídico, el cual les han garantizado pues su reintegración en la sociedad como eh, personas naturales sin ningún tipo de prejuicios. Y el último, el cuarto nivel, es la seguridad, que en realidad ha sido el más difícil de controlar o de poder decir que el proceso de la ONU ha sido 100% efectivo, porque es un proceso que no se puede evaluar aún, porque ha sido progresivo igual que los demás, pero no se puede manejar de la misma forma, ya que han habido a lo largo desde el 2016 que se firmó finalmente el acuerdo de paz hasta la actualidad, han habido muchos asesinatos directamente a personas que han hecho parte de esta desvinculación. Entonces, esto perjudica de gran manera el conseguir directamente la seguridad para las personas y la reintegración correcta a, pues, al territorio, porque no les pueden garantizar eh, netamente que van a estar bien protegidos, ya que el Estado, como lo dice el señor Raúl en la entrevista, el Estado aún no se acerca a todos los rincones de cierta manera que fueron afectados eh, por la guerra, por directamente deudas históricas pendientes que ha tenido la guerra a lo largo pues, de toda la historia. Y esto sigue afectando al desarrollo de la seguridad, ya que él menciona una zona muy puntual, que es en el Cauca, en el norte, y
en ciertas zonas del Pacífico donde dice que aún no han podido, el Estado no ha podido como tal llevar un control ni garantizar nada con el fin de avalar que los 4 niveles que propone la ONU para el correcto desarrollo del proceso de paz eh, sea verificado. Sin embargo, él nos dice que la JEP pues ya ha empezado a investigar 5 microcasos de los cuales las personas de la FARC ya han empezado pues a dar testimonio. Sin embargo, aún está en proceso eh, para el desarrollo y la vinculación, la reintegración y la seguridad netamente de todas las personas que estuvieron directamente relacionados a la desvinculación de la FARC. El video nos pareció pues interesante traerlo a colación por el tema de que nos permitió tomar una posición y es que realmente no todo ha sido pues, del todo bueno y que territorios como el que mencionaba mi compañera, el de Buenos Aires en el Cauca, son territorios que son funcionales, pero ¿a qué costo? Porque las instituciones y el Estado en sí, a pesar de que desplegó todo un aparato y toda la construcción de una estructura para atender este proceso de paz en cuanto a la movilización de recursos para esto, por ejemplo, de protección en esas zonas, se ha hecho bastante difícil y digamos que es a media prestancia el servicio de seguridad para esto, lo cual entonces deja entrever que todavía hay muchas falencias por las cuales se debe trabajar y nos permite a nosotros también tomar una posición de que ahí pues, estamos de acuerdo en que son territorios que están funcionando y sí funcionales, pero ¿a qué costo? Porque necesitan garantía en muchos aspectos, no solo en el aspecto económico, sino que como lo mencionaba mi compañera, en el aspecto social, en que la gente los deje de ver con el estigma de guerrilleros y que puedan sentirse en la libertad de confianza sin tener el temor de ser vulnerados, de ser secuestrados o de ser desaparecidos. Al hacer de pronto turismo en estas zonas, lo cual implicaría de cierto modo desarrollo económico. Bueno, profesor, con esto concluimos nuestra temática. Espero que sea de su agrado. Muchas gracias.